Buenas noviembreros y noviembreras, bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGori y aquí en este vídeo os vamos a traer una especie de ejército, bueno, no es realmente un ejército, bueno, os lo voy a enseñar mejor. Esto es lo que hay, todos super duendes y todos altos, y realmente es que me desbloqueé los super duendes en esta aldea, en el Ayuntamiento 11, y era simplemente para donar en guerra, ¿vale? Para que fueran dentro de los castillos, ¿vale? Dentro de los blimps, para asegurar el ayuntamiento. Una técnica que se usa mucho, la verdad que va muy bien. Simplemente con 3 super duendes podéis asegurar el castillo. Si lleváis alguno más, pues mejor, pero con 3 super duendes aseguráis el castillo siempre que no pillen remolino, eso sí. Pero bueno, este vídeo va por otro lado, va por el lado del farming, y es que aquí lo veréis. Y he estado farmeando con esto cuando me daba a mí el rato de farmear, está claro. Esto no es una aldea principal, pero aquí veréis ejércitos donde, por ejemplo, aquí 356 de oro, porque es lo que voy buscando, el oro, con 5 super duendes y los reyes. Pero veréis que muchas veces son muy pocos duendes lo que se gastan. Aquí, por ejemplo, 300 de oro con 12 super duendes. Y la verdad que están atacando en guerra. Y la verdad que es un ejército que la verdad está muy bien para buscar extractores y almacenes, ¿vale? Porque simplemente con meterle un salto vais a llegar a los almacenes. Voy a poner alguna repetición mismamente. Esta primera. Esta es todo de extractores de fuera. Voy a bajar un poquito el volumen. Todo extractores de fuera, y veis, simplemente le metes un salto para llegar si hay algún extractor más interior o algún almacén que nos interesa quitarnos, y fuera, ¿vale? No gastan ni todo el ejército. Hice los 2 ejércitos, es decir, todos super duendes 2 veces, es decir, los 2 ejércitos que puedes hacer, y los gasté. Tardé más o menos 12 o 15 minutos y conseguí 2,5 millones de oro, más oscuro, más elixir. Pero bueno, solo me interesa el oro porque estoy terminando de mejorar las defensas. Me quedan 3 cañones por mejorar y luego ya será todo muros, que para eso no hay prisa. Es una aldea que la tengo maxeada en héroes y alguna tropita me falta, pero bueno, lo voy a dejar así. Bueno, alguna tropita me falta. Bueno, ahora estoy metiendo ya los rompemuros, que tampoco los tenía. Y me falta arqueras y la poción de clonación. Y ya está, ¿sabes? Y la voy a dejar así un buen tiempo y ya la tendré maxeada, que la verdad que es un gustazo cuando ya tienes los héroes al máximo. Ya no te tienes que estar preocupando en eso, ni en usar pociones para mejorar las tropas al atacar, ni nada de eso. La verdad que es un gustazo. Y nada, me he vuelto a hacer aquí los 2 ejércitos. Y como ya os he enseñado aquí, pues habéis visto que con muy poquitos duendes se va consiguiendo los recursos muy rápidamente. Ya digo que más o menos 14 minutos, creo que fueron 2,5 millones de oro. Eso es lo que saqué. Pero bueno, si entras y haces un ataque y te lo quitas, y luego entras al cabo de un rato y te lo quitas, ¿sabes? No tienes por qué acelerar tampoco, porque realmente gastas muy pocas tropas, entonces tampoco necesitas estar acelerando ahí. Lo único que sí que toca un poquito ir buscando extractores y buscando aldeas que tengan bastante recursos. Yo estoy en maestros, creo que estoy, a ver que lo miro un momentito. Sí, en maestros estoy. La mejor liga sí que habría más abandonadas y tal, creo que sería más cristal 2 o una cosa así. De normal, yo cuando quiero farmear así de este modo, que tengo prisas, ¿vale? Porque estos son prisas para farmear, pues busco ligas así de cristal y cosas así. Yo esta forma de farmear, que es buscando los extractores y demás, no la suelo recomendar, porque realmente no estás practicando nada, estás simplemente yendo a subir la aldea. Y cuando tengo la aldea recién subida, sí que lo he hecho, ir con arqueras o con gigantes y magos o a buscar extractores y demás, sí que lo he hecho, pero con aldea recién subida. Luego, una vez ya tienes poder de ataque, ¿no? Pues luego ya no te importa tanto.
este juego es un jaleo el volumen, pero un jaleo. Pero ya ves que es simplemente soltar un duende oscuro, ni lo necesito, lo he metido ahí para que lo veáis, que es soltar un duende y te lo haces. Y aquí es que no me interesa ni entrar dentro de la aldea. ¿Que no ganas? No pasa nada. No pasa nada, si es que para subir de aldea no te va a ser este ejército. Y yendo a extractores no vas a ir a ganar estrellas. Que igualmente podrías hacerte alguna pequeña incursión para cogerte, para destruir algún ayuntamiento y así llegar a la estrella, podrías hacértelo. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es gastar los mínimos hechizos, las mínimas tropas posibles y conseguir los máximos recursos posibles. Yo lo hago así, muy sencillo. Un tío verde de estos en cada extractor y chimpum. Oscuro ya no quiero porque tengo los héroes subidos, tengo las tropas oscuras subidas, lo tengo al máximo, lo tengo lleno y no me interesa. Que veo que me quedan recursos, tiro salto para entrar hacia los recursos. Que aquí que me queda 20.000 de oscuro, hay 20.000 de oro, pues no me interesa, pues fuera. Salgo y a por otra. 15 duendes, 400 y pico de oscuro, vale, casi 500. Habéis visto que es muy sencillo, un poco aburrido en el tema de pasar aldeas. Aquí está bastante interior, esos dos almacenes y los otros. A ver, aquí hay uno ahí arriba y el otro, ¿dónde está? Porque no lo veo. ¿Dónde está? El cuarto almacén de oro. O es que solo tiene 3. Ah, vale, sí está ahí, no lo veía. Pues vamos a soltarlos por aquí. Suelto uno. Trampas activan, ¿vale? Como habéis visto. Ya voy al otro almacén. ¿Ves? 3 duendes al almacén soltado. Y se lo han hecho. O sea, solo con 3 duendes es que se lo hacen. La verdad que es un... A ver si va hacia el dentro. Hostia, me he equivocado. No, espera. Primero se tiene que comer aquel, a ver si voy hacia adentro. ¿Que queréis haceros alguna rabia? Pues os hacéis alguna rabia, pero no sé, tampoco. Bueno, hay un remolino, se van a tener que esperar. Aquí estoy gastando más de lo que solía gastar, pero es para enseñároslo, porque yo no, aquí por ejemplo no me iba yo a meter ahí dentro. Bueno, da igual, eso era solo para enseñaros que en cualquier momento pues meter un salto y entrarte hacia dentro de la aldea, simplemente. Pero ahí tampoco me interesa entrar. Ahí he gastado muchos duendes, pero era por la tontería esta de enseñar. Que sales del ataque, tienes el ejército entero, pum, te pones a hacer. Y es que así vas a tener... no sé, igual te tiras media hora sin parar de farmear, ¿sabes? Y te consigues 5 millones o algo así, ¿sabes? También depende a la hora que farmees, porque en verdad sí que hay horas. Mira, este tiene bastantes recursos. Hay momentos que hay más recursos en cuanto a extractores y demás. Y eso es de normal en la noche de España o la tarde de América, ¿vale? Más o menos ahí es cuando más recursos hay, de normal. Y aquí pues vamos a meter nuestros saltos, nuestros queridos saltos. Ahí vamos a meter 4 duendes. Placa y para la saca. Aquí lo mismo, 2 duendes ahí, que se lo coman eso. Así puedo soltarlo más cerca. Y 3 duendes ahí. Ahora solo estoy buscando oro. Bueno, para los muros también me va bien el... Uy, no sé qué pasa, que no le doy bien a la pantalla hoy. Que digo que para los muros también va bien el rosa. Voy a meter otro por aquí. Pero digo que lo que me interesa es tener full aldea en cuanto a defensas. Hostia, es que ese salto me ha caído fuera y no me ha hecho. Es que ese almacén está muy adentro. Tenía que haber entrado por otro lado más. Pero bueno, no pasa nada. Así cojo ese extractor. Vale, ya está bien así.
os quería poner como ejemplo de, oh, qué bien de esto, y estoy haciéndolo mal. Estoy gastando más de lo que he gastado en otros ataques por el mero hecho de enseñaros que puede entrar y qué tal. Pero os que digo, es que no hace falta rabias. Podéis llevar alguna rabia, pero es que realmente no hace falta ninguna. Y ya veis, en cada ataque 300, 500. Eso ya es ir buscando las aldeas que tengan. Buscar es un poquito rollo. A mí me resulta bastante rollo. Lo que os recomiendo hacer este tipo de estrategia de farming es al principio del ayuntamiento, para tener bien pronto todo. Pero realmente una vez ya subes la aldea, es decir, ya tienes fuerza de ataque y demás, ponte a practicar ataques. Ponte a practicar ataques aunque sea en farming, porque aunque no sean aldeas que luego te van a aparecer en guerra, que son aldeas más flojas o que tienen defensas mejorando, aunque sea ese tipo de aldeas, sí que te vale. Por ejemplo, si haces caminatas, pues te vale un poco para ir visualizando hacia dónde van a ir las caminatas y demás, ¿sabes? Para ir un poco aprendiendo a dirigir la reina, ¿vale? Esas cosas me refiero. Y eso es lo que recomiendo yo, sobre todo. Está muy bien robar muchos recursos. Está bien, es una pasada. Pero bueno, y luego también hay muchas aldeas que te aparecen mogollón de recursos, y si te haces un buen ataque serio y te la llegas y si llegas a plenarla, pues te llevas un buen pico. A ver. Vale, está ahí dentro. Y dentro hay otro almacén. Por ahí también puede llegar. Luego el tiempo me da igual, como no voy a ganar, que solo voy a robar, me da igual el tiempo que gaste. ¿Ves? 17 duendes, 2 saltos, la reina, 400 de oro, que es lo que quería. Bueno, espero sea de ayuda. Una tropa que en guerra pues vale para usarla dentro del dirigible, sobre todo. Luego también te vale para hacer funnel en ciertos sitios específicos, para quitarte algún almacén, para quitarte algún extractor, ¿no? Para dirigir las tropas. Y realmente poco más en guerra, pero aquí en recursos ya habéis visto que ocupan 3 espacios en viviendas, y ya habéis visto que se arrasan. Solo con soltar una tropa de estas arrasa un extractor. Bueno, esto ha sido un vídeo un poco diferente y no quería despedirme sin antes agradecer a MM, a Orland, a Sino, a Lady. Muchas gracias a los miembros del canal y muchas gracias a todos por apoyar al canal, dándole like, haciendo comentarios, compartiendo. La verdad que ayudáis muchísimo y seguro que conseguiremos crecer bastante más con el canal. Y nada más, espero sea de ayuda. No olvidéis de suscribiros. Os voy a dejar una lista de reproducción por aquí y desearos a todos mucha suerte en los ataques.